Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Chomil Laceras y hoy tendremos como invitada a María Alejandra Medina, periodista e historiadora de la Universidad Rosario de Bogotá, quien actualmente se desempeña como editora de la sección internacional del diario El Espectador. Me acompaña hoy María Clara Roballo. Hola María Clara, ¿cómo estás? Hola, Shomi. Y con María Alejandra Medina, quien también es directora editorial de la campaña de igualdad de género del Espectador, conocida como Impacto Mujer, y de lado a lado, un espacio del Espectador dedicado a realizar una cobertura de la migración con enfoque de derechos humanos. Conversaremos sobre diversos aspectos relacionados con la cobertura del tema migratorio y de los acontecimientos en Venezuela. Bienvenida, María Alejandra. Muchas gracias, Chomin. Un saludo y para María Clara también. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar. María Alejandra, el espectador ha mostrado especial interés en abordar el tema migratorio en Colombia, ¿no? Por ejemplo, cuéntanos sobre el proyecto Lado a Lado que ha llevado adelante este diario. Sí, sí, pues sin duda es un tema de gran interés para nosotros por lo que esto significa para la sociedad del continente. Yo realmente hago parte de la sección internacional más o menos desde finales de 2021. Este proyecto de lado a lado ya lleva varios meses en marcha. Digamos que surgió de esa necesidad de cubrir con un enfoque de derechos humanos lo que estaba pasando con el flujo migratorio desde Venezuela, pues a raíz de la crisis humanitaria en este país. Fue una iniciativa pues de la sección internacional con el área de mercadeo relacional del diario, que pues básicamente se encarga de todas las campañas de responsabilidad social, incluida la que mencionabas también de igualdad de género. Ahí mismo tenemos otras pues dedicadas a los temas de paz, de medio ambiente, de integración regional y pues bueno, esta de migración son temas que son pues supremamente sensibles e importantes para la sociedad. Entonces pues sin duda el tema migratorio desde 2017, 2018, 2019 empezó a ser pues del primer orden de importancia en el país y desde nuestras páginas se hizo necesario y perentorio pues abordarlo, contar lo que estaba pasando, contar las historias de estas personas, abordarlo con un enfoque de derechos humanos y con esto me refiero a que no fuera algo estigmatizante, a reproducir estereotipos, lugares comunes, revictimizaciones que constantemente pues veíamos en los medios de comunicación. Entonces, hacerlo con un poquito más de sentido de responsabilidad, de resaltar ese aporte, pues cultural, social, económico, intelectual que trae la migración, la importancia de la regularización y asimismo de la integración de la población migrante. Entonces, pues salimos en impreso todos los viernes, es un doble página, todavía se mantiene. Creo que ahorita, pues, digamos, durante un tiempo tuvimos la duda, bueno, ¿esto para dónde va? Si ya, pues, el Estatuto Temporal de Protección en su momento, pues, ya estaba terminando su vigencia, pero, pues, con todo lo que ha pasado en materia electoral y social en Venezuela, con lo que está pasando con Estados Unidos, pues, volvemos a darle, a verle un aire a este propósito, entonces, pues, seguimos firmes con ese proyecto que también tiene su vida en digital y pues en nuestras redes sociales. Mira, Alejandra, ¿y qué tipo de respuesta han recibido de los lectores de una sección como esta? Hay de todo, o sea, hay gente que lo agradece, digamos, sino, también depende desde dónde lo miremos. Si uno lo mira desde el punto de vista de instituciones, de organizaciones, de tomadores de decisiones, del sector privado, todo es, digamos, positivo, o sea, lo ven como algo positivo, como algo de lo que se tiene que hablar. Las mismas empresas muchas veces están interesadas en que se muestre ellas mismas cómo han integrado y cómo han integrado a esta población y cómo esa población ha aportado positivamente a sus empresas, por ejemplo. Pero pues también hay otros medidores, ¿no? Está el tema de redes sociales, que siempre pues está como el troll, entre comillas, que vuelve a caer en los estereotipos de es que los migrantes nos están quitando los trabajos, es que la inseguridad, es que, bueno, todos estos estereotipos depende también de los medidores, ¿no? Y en redes sociales también tenemos muchos comentarios positivos, creo yo también por las personas que su entorno pues tienen personas migrantes, amigos, vecinos, eh, colaboradores, coequiperos, entonces también depende mucho, pero sí que se siente mucho la diferencia entre la recepción, digamos, institucional de pues ya del ciudadano a pie que de pronto
no tiene acceso a la misma información o digamos que lo ve como con otra perspectiva. Alejandra, además de la cobertura en temas migratorios, también hemos visto que El Espectador y otros medios han creado secciones especiales sobre Venezuela. Ujú. ¿Por qué eso está sucediendo con Venezuela y no sucede con otros países frontera de Colombia? ¿Qué lectura estás haciendo a esa tendencia? Bueno, primero que todo, yo creo que hay algo histórico y es que la cercanía que tenemos con Venezuela no se tiene con otro país, por más de que sea fronterizo. Es decir, con Panamá nos divide una frontera, pues el Darién, que es supremamente agreste, tupida, digamos, no es esa movilidad terrestre tan fluida. Con Ecuador es parecido, digamos, Nariño y la parte sur del país, pues también hay un movimiento fronterizo pues muy interesante y muy fluido, pero, y bueno, y con Perú es parecida la situación, con Venezuela siempre por Cúcuta ha sido un paso pues supremamente dinámico, fluido, terrestre, aéreo, o sea, la relación con Venezuela siento yo que siempre históricamente ha sido muy particular. La existencia de familias colombo-venezolanas desde siempre, de colombianos que vivían allá y luego pues ahora están retornando muchos de ellos. Entonces creo que primero es eso, como que siempre Venezuela ha tenido pues como un lugar especial para Colombia, culturalmente y demás. Y ya con todo lo que está pasando, pues por supuesto con los flujos migratorios, con el impacto que eso ha tenido en Colombia, eh, pues ha sido súper necesario no hablar solo de migración, sino hablar de lo que está pasando en Venezuela, porque acá tenemos una población súper importante de 3 millones de personas para redondearlo de venezolanos en Colombia que necesitan pues también información de lo que está pasando en su país. Entonces es también como este consumo doméstico de información de lo que está pasando en Venezuela, informarlo desde acá, pero también somos conscientes de que pues ejercer el periodismo en Venezuela es muy difícil, que Venezuela se ha quedado sin muchos medios de comunicación y que nosotros también podemos entrar a ocupar ahí, digamos, un lugar importante ofreciendo también nuestros contenidos. Entonces es un poco sobre todo, sobre el interés que para el colombiano genera la información que viene de Venezuela, la necesidad que tiene el venezolano en Colombia de informarse acá sobre lo que también está pasando en su país, y para los venezolanos que están en Venezuela y que de pronto no tienen mucha oferta informativa, pues desde acá poderles ofrecer una alternativa. María Alejandra, me gustaría que nos contaras un poco qué dificultades tiene la cobertura de los temas venezolanos aquí en Colombia, ¿no? Y en este sentido, ¿qué papel están jugando las alianzas informativas entre medios de ambos países que se están produciendo? Bueno, los desafíos son muchos. Pues los colegas que ejercen en Venezuela lo sabrán muchísimo mejor que yo, pero partiendo del acceso a la información es muy difícil acceder a información, nada más que uno entra a páginas oficiales y viven caídas o no están actualizadas. El acceso a la información desde Venezuela es muy difícil. em, pero además, digamos, de los representantes acá en Colombia, o sea, la embajada, por ejemplo, también hay una comunicación fluida, pero pocas veces es una información, digamos, muy nutrida, muy rica, muy a la mano, no, tampoco, digamos, que se puede conseguir muy fácilmente. Eso en cuanto, digamos, a información oficial. Por otro lado, ya si uno habla con gente de a pie o con colegas, muchas veces está el temor de hablar, pues por temor a su seguridad, sobre todo pues nos pasaba mucho en la época electoral, personas que queríamos entrevistar y nos decían, no, yo prefiero hablar, pero que no me cites, o prefiero de plano no hablar. Sí, digamos que había como siempre una prevención a salir sobre todo para las personas que están en Venezuela. Em, y para los que han seguido ejerciendo el oficio, pues también sin duda sigue habiendo retos, pero siento yo que los que siguen allá son súper valiosos y por eso también ha sido nuestro interés de establecer alianzas. No sé si lo han podido ver a través del espectador y de la plataforma Conectas, de esta red latinoamericana de periodismo. Durante las elecciones, durante la época electoral, pues se puso en marcha esta alianza de la hora de Venezuela, que estuvo muy activa durante la época electoral y luego entró como en una pausa, pero cada tanto la estamos reactivando.
Y aparte de eso, pues también con unos medios independientes muy específicos, nosotros como El Espectador hemos seguido en alianzas para poder tomar contenidos de ellos que son pues súper importantes, darles la visibilidad y una vez nosotros los jalamos para acá, les suele ir súper bien, generan un montón de interés, les dan mucha visibilidad, entonces también sentimos nosotros que de alguna forma podemos ayudar a posicionar en la agenda lo que está pasando con Venezuela. Entonces, en este contexto de difícil acceso a la información, de mucha autocensura por el temor de nosotros también, por, pues, digamos, distintos factores presupuestales, de seguridad y demás, de no poder tener a alguien allá o enviar a alguien allá permanentemente, pues también contar con esas alianzas con las personas que siguen en el terreno es súper, súper valioso. Alejandra, yo quisiera preguntarte ahora por el lado colombiano. Este año cumplimos 10 años después del 2015, donde efectivamente se reconoce como un hito de la crisis humanitaria en Venezuela y un proceso muy convulso de migración hacia Colombia. ¿Cómo ha sido la evolución de la cobertura del tema migratorio, obviamente en líneas generales, en estos 10 años? ¿Cómo ha sido la relación de los medios con la institucionalidad para poder tener esa información? ¿Y cuáles son los desafíos actuales de cubrir migración en Colombia? Sí, digamos que ha sido muy interesante cómo tomarle el pulso a esos cambios desde todos los frentes. Eh, los cambios en el discurso desde, no sé, el sector privado, desde las distintas agencias que tienen que ver con el tema, por supuesto, desde el gobierno nacional, de los esfuerzos regulatorios, normativos, de las políticas públicas, de la misma opinión pública, de lo que piensa la gente, de lo que dice la gente, digamos que sí, sí, le hemos seguido como esa curva. Entonces, cuando yo llegué, era pues el final del gobierno de Iván Duque y siento que era un momento muy, muy favorable para la cobertura porque había mucha información, el gobierno tenía mucho interés de que esto se posicionara en la agenda. Se hablaba de no solamente regularización y de Colombia como ejemplo de regularización de población migrante, sino ya se estaba hablando de integración, del COMPES de integración, de que esto no solamente era dar un documento de identidad, sino efectivamente de que la población migrante fuera partícipe de la economía. Entonces era un momento muy, muy favorable en el sentido de que había muchas historias positivas por contar, gente que había podido hacer aquí su vida, el entorno, digamos, de ONGs y de, digamos, el ecosistema humanitario también todo el tiempo tenía historias positivas por contar, entonces era, digamos, muy satisfactorio en ese sentido y como uno poder sentir que contribuía a desestigmatizar, a visibilizar, pues, historias inspiradoras en la materia. Luego, pues cambia obviamente el gobierno, se restablecen las relaciones con Venezuela, que esto también pues es muy, muy positivo en el sentido de que pues había prácticamente un consenso de que restablecer las relaciones era necesario, que no tener relaciones pues era absolutamente nocivo para la gente, para las familias, para el acceso a un montón de servicios, en fin. Entonces ese también fue un momento muy interesante, pero también con el tiempo empezamos a ver que era más difícil hablar del tema, que había menos soluciones concretas, que venían muchos desafíos y muchas veces no hay como una ruta clara de hacia dónde vamos, de hacia dónde está yendo la política migratoria. Ha habido muchos cambios también pues en el gabinete, primero con el cambio de la gerencia de fronteras, cambios a nivel de Cancillería, en Migración Colombia. Entonces, digamos que también como está un poco esta turbulencia institucional eh, ha dificultado un poco la comunicación con las instituciones, pero en general, y pues también ustedes como analistas del tema lo sabrán mejor que yo, pues digamos que esta intención integradora y de reconocer que el fenómeno migratorio sigue siendo un desafío, sigue siendo una realidad, pues eso sí que ha cambiado durante este gobierno, durante esta administración. Entonces sí, sí ha sido más difícil y desde el año pasado también creo que hubo un punto de quiebre con toda la coyuntura electoral, con el aumento de la represión, del temor de la gente, de los perseguidos políticos que empezaron a migrar, a salir de Venezuela. Se empezó a hablar, bueno, que ya con un nuevo periodo presidencial de Maduro, pues se iba a aumentar de nuevo el flujo. Estamos como en ese monitoreo de verdad de qué tanto impacta ese flujo en la frontera, todo lo que está pasando con Donald Trump. Entonces ya no estamos en ese momento tan favorable, tan satisfactorio de contar, sino pues ahí ya creo que nuestra función es otra, que es
visibilizar que esto es un problema, que necesita hacerse diagnóstico y que se necesitan plantear soluciones. Entonces, pues sí, le hemos seguido ese pulso cambiante al tema. María Alejandra, dejando un poco de lado el tema ya de la cobertura periodística, me gustaría preguntarte qué desafíos ves para Colombia en materia migratoria ante los acontecimientos que estamos viendo en los Estados Unidos hoy en día sobre este tema. Sí, yo creo que lo primero es, pues bueno, ya estando en la institucionalidad, yo me imagino que los desafíos o pues un desafío tan grande como este no es fácil encontrarle de un día para otro pues un plan de acción y decir vamos a hacer A, B y C. Eso seguramente necesita pues un diagnóstico importante, una estrategia pues bien trazada, pero sin duda yo creo que los desafíos vienen por todos lados. De lo que se está hablando ahora de la migración inversa, que viene por el Darién, qué va a pasar con esos municipios fronterizos, que ya lo veíamos en su momento cuando era hacia el otro lado, cuando eran migrantes saliendo de Colombia, pero ahora pasa al revés, personas que tratan de volver, qué capacidad institucional tienen esos municipios para recibir a estas personas, el gobierno nacional, qué capacidad tiene para atenderlos, para dar una atención de emergencia, para eventualmente acogerlos o ayudarlos a que sigan su ruta a sus países de origen si es lo que desean. Eh, por otro lado, pues la misma situación de inestabilidad en Venezuela, pues sigue haciendo pues la migración una realidad del flujo de Venezuela hacia Colombia. Entonces también, ¿qué va a pasar con esas personas que siguen llegando si no hay ya opciones de regularización, salvo pues digamos estas herramientas que se han anunciado, de las cuales tampoco ha habido mucha socialización como el PEP Tutor? Entonces, ¿qué va a pasar si ya no tenemos cómo regularizar o cómo acoger a las personas que están llegando? Y por el lado del Darién, si estamos en esa lógica de migración inversa, pues no es solamente venezolanos, estamos hablando también de haitianos, de africanos, de asiáticos, muchas nacionalidades que seguramente pueden empezar a llegar visiblemente a nuestro país. Y bueno, ¿qué va a hacer Colombia y qué va a hacer la institucionalidad para acoger a esas personas? Creo que es algo de lo que no se está hablando lo suficiente en este momento y que sin duda es un desafío súper, súper grande. Alejandra, en este momento estamos viendo en el mundo un repunte de los autoritarismos Ujú. y los medios de comunicación tienen allí grandes desafíos, justamente por ese fortalecimiento de posturas autoritarias de varios gobiernos. Venezuela claramente es el ejemplo tal vez más palpable para nosotros, pero esto es como un fenómeno también a nivel regional, incluso global. ¿Cómo se podrían preparar los medios o cómo se están preparando los medios ante esa situación? Sí, yo creo que hay que recoger lecciones aprendidas y ser muy conscientes de que esto tampoco es de izquierda o de derecha, porque estos discursos, digamos, autoritarios, radicales, xenófobos, los estamos viendo de todos los lados. De hecho, en Ecuador, que tenemos, estamos en coyuntura electoral, eh, pues también se ha visto que tanto de derecha como de izquierda se instrumentaliza todo este asunto de la migración, de decir los vamos a deportar, los vamos a sacar. En Europa lo mismo, como que se volvió algo, el discurso xenófobo se volvió algo como común entre todos, el ver al migrante como ese enemigo externo, como el otro que viene aquí a amenazarme, eso se volvió, pues digamos, común en todo el espectro político. Entonces creo que nosotros como medios de comunicación tenemos que tener eso muy claro, y de todo lo que hemos aprendido en estos años cosechar esos aprendizajes de nuevo de que pues no podemos caer en discursos simplistas, estigmatizantes, siempre recordar que pues migrar es un derecho humano, todo el aporte, lo que decía, político, económico, social, cultural, que trae la migración, siempre estar resaltando eso y estar resaltando que los gobiernos pues no se pueden quedar atrás en la atención de este tipo pues, de coyunturas, creo yo. Bueno, muchísimas gracias, María Alejandra Medina, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en este espacio de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario y en el portal de la sillavacía.com. Hasta luego, Alejandro. Gracias.